18:35, ya estamos de regreso y tal como le habíamos adelantado, a partir de ahora el contacto es con el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Mauricio Duche, precisamente para hablar de los temas de seguridad que son el tema central de conversación en estas horas de debate y de anuncios de la autoridad. Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón y Mónica, ¿cómo están? Muy bien. Mauricio, una primera pincelada para comenzar en la conversación desde un punto de vista más general. ¿Cómo visualiza los anuncios que está haciendo la autoridad en estas últimas horas para responder a la oleada de violencia que se está viviendo en nuestro país? A ver, si quieres un poco incluso más general todavía, yo veo con bastante preocupación el tipo de debate que se está teniendo en materia de seguridad por todos los sectores, porque volvemos a incurrir en lo mismo. Tiendo a ver que se termina transformando esto en una cuestión más bien de orden político que más específico de las medidas, y por tanto a algunos les interesa cierto golpear, pedir renuncias, pedir medidas estrambóticas, otros tienden a afirmar que se han logrado cosas que los datos no muestran que se han logrado, y luego terminamos con propuestas que muchas de ellas uno diría, claro, tienen que formar parte de un programa en materia de seguridad probablemente, pero no tienen capacidad de mover la aguja probablemente en un corto plazo, y por tanto nos vamos a ver sujetos probablemente al mismo debate en un par de meses más. Lo que pasa es que, Mauricio, por ejemplo, se ha hablado muchísimo, está en evaluación lo que ha anunciado el gobierno, ¿no es cierto? Y decían expertos que salen en el diario La Segunda hoy día que eran tardías las opciones que tomaba el gobierno, los anuncios eran confusos, tardíos, sin estrategia. La oposición también no parece estar satisfecha con todo lo que anuncia el presidente. ¿Cuál es tu evaluación? Porque es una situación súper difícil bajar Sí. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Muy difícil. A ver, hay que tener cuidado con la crítica. Yo tiendo a compartir varias de las que ustedes dijeron, pero hay que tener mucho cuidado porque versus qué, ¿cierto? Y pareciera algunos critican esperando que haya una medida que sea una bala de plata, ¿cierto? Que va a resolver esta cuestión. Yo les alcancé algo a escuchar hace un rato cuando estaban hablando de esto y estoy completamente de acuerdo. No hay una bala de plata que de manera rápida vaya a resolver los problemas de seguridad y de crimen organizado que tenemos en Chile. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es implementar algunas medidas que tengan capacidad de producir algunos impactos a corto plazo. Creo que ayer se anunciaron más de esas que las que se anunciaron hoy día, ¿cierto? Combinadas con políticas más estructurales que puedan sí mover la aguja con más largo plazo. Por ejemplo, un tema que hay un acuerdo, pero bastante unánime, yo creo, en toda la comunidad más especialista, es que abordar estos temas supone abordar en serio los temas de prevención temprana, y que son temas que, ojo, no son temas para producir resultados a 15, 20 años plazo. Si tú intervienes en niños muy tempranamente, a los 8, 9 años, hoy día estos niños están iniciando carreras criminales a los 12 años, es decir, estás invirtiendo para que en 4 años empiece a haber resultados allí donde la construcción de una cárcel puede tomar más, digamos. Entonces, esa combinación es la que uno echa de menos. ¿Por qué? Porque uno ve que la agenda de hoy día responde efectivamente, por así decirlo, a cuestiones más urgentes de persecución, sacar más carabineros. Probablemente todas esas cosas hay que hacerlas, ¿cierto? Pero si tú no abordas los temas más estructurales, estas cuestiones tienen muy poco rendimiento. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, cuestiones que antes estuvieron como en el primer plano de la preocupación, incluso de programas de gobierno, como todo el tema de la reestructuración en torno a los niños, niñas y adolescentes, el término del CENAME, el sistema Mejor Niñez que fue implementado y que fue traspasado de una administración a otra, ¿eso, a tu juicio, ha perdido fuerza? O sea, en todas estas agendas que se han venido promoviendo en el último tiempo y de todos los lados, o sea, estamos hablando de los fast track, etcétera, etcétera, la prevención temprana, el foco en casos problemáticos, ¿cierto? Siempre aparece como una cuestión relativamente secundaria, que es lo que uno más bien observa. Bueno, leyes para incrementar penas, ¿cierto? Tratar de reconvertir policías para que haya en las calles, ¿cierto? Ahora aparece lo de la cárcel, ¿cierto? Que, a ver, si ustedes me preguntan, una política penitenciaria en Chile probablemente tiene que consultar su crecimiento en el tiempo y tiene que incluir
la incorporación de algún modelo de cárcel de seguridad, ¿cierto? Porque parece que lo que tenemos hoy día no está dando abasto ni da el ancho. Pero esto no es, por así decirlo, la gran política que pueda responder a algunas necesidades inmediatas. Yo creo que esas, por ejemplo, están mucho más vinculadas a lo que ayer se anunció con los ECO, fortalecer los ECO, que son estos equipos de reacción temprana, Sí. que desde noviembre del año pasado montó el Ministerio Público. Hay una primera evaluación que se hizo de ello, todavía es temporal, hay que verla con cuidado, ¿cierto? Esa evaluación mostró que, considerando los 6 meses anteriores a la instalación de los ECO y los 6 meses posteriores, el Ministerio Público o el sistema en general fue capaz de incrementar significativamente, ¿cierto?, la capacidad de imputarle casos a personas en homicidio. Hubo más de 10% formalizados, más de 30% de personas formalizadas en delitos de homicidio, y en secuestro los números son espectaculares, más de 100% de casos formalizados, que lo que había antes, más de 100% de personas. Esa es una de las estrategias, por así decirlo, que si tú quieres operativas, que quieres intervenir a corto tiempo, mejorar los patrullajes policiales focalizados. También es clave, la evidencia muestra que cuando tú focalizas patrullajes policiales, más que sacar más gente a dar vuelta, lo que funciona es cuando tú sacas muy focalizadamente. Y eso supone, ¿cierto? Bueno, esas son medidas que tú puedes adoptar a corto plazo, pero que también requieren para sostenerse cambios estructurales, porque, digamos, por así decirlo, para tener mejores patrullajes más focalizados necesitas una capacidad profesional instalada en la policía para poder tener esa capacidad de discriminar, ¿cierto?, y planificar esto. Para, ¿cierto?, sustentar los resultados de ECO, también necesita, ¿cierto?, una capacidad profesional y una capacidad de crecimiento en el tiempo que pueda operar, y no que simplemente sea un resultado contingente a un primer impacto, pero luego, por así decirlo, la delincuencia le tome la mano a esto y encuentre nuevas formas de evadir la cuestión. Entonces, claro, esos son, por ejemplo, tipos de medidas que yo invertiría a corto plazo. Y medidas de largo plazo, como te digo, creo que fundamentalmente tenemos unos aldebes gigantescos en términos de capacidad institucional, entendía yo diría como mejores capacidades de planificación, operación, evaluación, tanto en las policías, en el Ministerio Público. Tenemos un tema gigantesco a nivel penitenciario, que no es simplemente construir una cárcel. Como digo, construir una cárcel de seguridad está bien. Capacitar a un grupo de gendarmes para que se hagan cargo de ella en algunos años más, bien, pero eso no es la gran política penitenciaria. Nuestros problemas hoy día del sistema penitenciario son mucho más que tener una cárcel de seguridad. Entonces, claro, las medidas se quedan cortas, no abordan el tema de fondo, son poco sistemáticas. Eso es un poco, lamentablemente, lo que uno ve, aunque todavía puedan ser necesarias. Apurar estas leyes que anunciaron, yo creo que son necesarias, pero bueno, son una pequeña porción del problema, y como nos vamos en pequeñas porciones, nunca encaramos los temas a fondo. Oye, y en la pequeña porción, que yo sé que es pequeña porción, pero que preocupa, y que el gobierno, aparte de decir de que se van a preocupar de chequearlo más, ¿qué se puede hacer para el control de las armas? Porque el tema es que efectivamente las cifras indican a nivel nacional que bajan los homicidios, pero cada vez vemos, por lo menos en la región metropolitana, no bajan, o sea, hay más, pero a nivel global las cifras no son tan malas, pero vemos un mayor violencia. El armamento que se está viendo en estos enfrentamientos es cada vez más grande y asusta cada vez más. Sí, mira, y esto es un tema que lamentablemente lo vemos sabiendo hace tiempo. O sea, por ejemplo, te doy un dato. Allí donde el año 2018 más o menos el 42% de los homicidios eran cometidos con armas de fuego, el 2023 el 54%. Y cuando uno ve la línea ha venido creciendo. O sea, efectivamente tenemos muchos indicadores que dicen que hay mucho mayor presencia de armas, y de armas de mejor pelaje, por así decirlo. Pasamos también de las armas de fuego hechizas a armas semiautomáticas, etcétera, etcétera. Y esto nuevamente va sobre uno de los temas que yo te decía, los temas de fortalecimiento institucional. Nuestro sistema de control, trazabilidad de armas es un sistema extremadamente débil. Incluso hemos sabido que en los procesos de destrucción de armas no se han destruido, y hemos encontrado armas en algunos de estos hechos que deberían haber sido destruidas porque habían sido incautadas. Entonces, claro, agrégale otra cosa, todo el tema de aduanas y puertos, que es el control de ingresos de potenciales importaciones ilegales, donde se decía que, por ejemplo, en San Antonio prácticamente había un escáner para todo el flujo de carga que hay. Entonces, bueno, estos son las cuestiones más de fondo que yo me refiero con fortalecimiento institucional, y que si no abordamos todas estas otras medidas parche, pueden tener una duración de muy corto plazo y no mover la aguja. Es interesante ese punto, a mi modo de ver, Mauricio, porque uno, desde la simple ignorancia nomás,
pero siendo observador de incluso los videos que aparecen en la televisión, en los reportajes, etcétera. A mí lo que me llama la atención de pronto es cuando aparecen estos demostraciones de fuerza, ¿cómo se llama? Los funerales narcos, Sí. los velorios narcos, lo que sea, pero o puede ser eso, O puede ser cuando otra llega cosa, la droga. o cuando llega la droga. La cantidad de disparos que se hacen. Entonces, una cosa son las armas, y yo me pregunto, ¿y las municiones? ¿De dónde la sacan? ¿De dónde la Tanta sacan? bala. Porque solamente para mostrar poder te mandan una ráfaga de 100 tiros. Yo si tuviese, si tuviese un arma, cuidaría cada una de las balas que tengo, porque se supone que ¿de qué saco tener un arma si no tengo municiones? Pero pareciera que las municiones no son un problema, si para la demostración de fuerza, sin tener que enfrentarse a nadie, se disparan un montón de cosas. Entonces, a mí me produce una tremenda preocupación y un signo grande de interrogación de dónde sale tanta munición. No, absolutamente. Y eso sale de algún lado que no estamos controlando. Tenemos un sistema que debería controlarlo, que no tiene las capacidades institucionales para hacerlo. Yo recuerdo que desde el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública que se acordó el año 2018 con el presidente Piñera, yo participé en esa comisión, este era uno de los temas, modificar el sistema, ¿cierto?, de control y trazabilidad de armas, y hemos avanzado poco. Pero claro, aparecen medidas como los estados de sitio, estados de excepción, que nos consumen toda la energía política y no avanzamos en esta otra cuestión. Y por eso es un poco desesperanzador para mí que rutinariamente tengamos estas crisis gatilladas por hechos tan graves como los que hemos vivido estos días, se lancen fuegos de artificio de distinto tipo y después más o menos las cuestiones de fondo que deberíamos estar avanzando no tengamos la energía política para seguir impulsando. O sea, para ti lo del estado de sitio no tiene ninguna eficacia en esta materia. Bueno, hay una palabra que se suele ocupar, ¿cierto?, en Chile, que yo creo que describe bien esto. Esto es un puro chamullo. Chamullo. Déjame decirlo así derechamente, pero además es un chamullo peligroso. Por de pronto, si ustedes revisan las facultades que confiere el estado de sitio, ninguna de ellas están ni mínimamente asociadas a los problemas que hay detrás del esclarecimiento y sanción del crimen organizado, ¿cierto? O sea, no es que como que aquí se dotan de facultades legales que las policías o el aparato de persecución penal no tiene. De hecho, hemos reformado hasta el cansancio en los últimos años en un frenesí legislativo toda nuestra legislación para dotar de más poderes investigativos al Ministerio Público y a la policía. Nuestros problemas no están ahí. ¿Estamos? Entonces, segundo, dice, bueno, pero esto nos va a permitir articular a los militares. Les recuerdo que en febrero pasado, o sea, hace unos pocos meses, tuvimos este mismo debate, se citó al COSENA. En el COSENA, las propias Fuerzas Armadas manifestaron una cierta distancia a su involucramiento en este tema, en contextos, por ejemplo, como la región metropolitana. Pero además este es un tema que hay mucha evidencia en América Latina de experiencias en donde se ha intentado militarizar la actividad policial y los resultados no son para nada buenos. Entonces se propone una medida extremadamente severa, con enormes potenciales riesgos para derechos de todos los ciudadanos, con potenciales consecuencias económicas, ¿cierto? Sin que tengamos ninguna evidencia que soporte que esto realmente nos va a ayudar a mejorar, ¿cierto?, la situación en seguridad. Entonces, eso es un chamullo, eso es lo que yo llamo chamullo, pero peligroso. Pero, Mauricio, espérate, cuando no queda atrapado un poco la autoridad, cuando al mismo tiempo, cuando toma medidas de esta naturaleza como un estado de excepción, por ejemplo, en la región de la Araucanía, después de un tiempo hace una evaluación y sale a señalar de que producto de esa misma situación, la cantidad de delitos graves han bajado. Entonces queda como un poco atrapado después cuando se le enfrenta a esto y le dice, bueno, si usted dice que esto funciona en el sur, ¿por qué no funciona acá en la región metropolitana? Bueno, porque son contextos muy distintos. Son dos chamullos. Son contextos extraordinariamente distintos y con objetivos completamente diversos. Entonces, yo te puedo decir, bueno, el martillo me funcionó muy bien para clavar clavos, ocupémoslo ahora para atornillar. ¿Qué me dirías tú? Este tipo está loco. Bueno, ese es el nivel de debate que estamos teniendo en materia de seguridad. Y hay que decirlo con todas sus letras, digamos. O sea, esto no es inocuo, no genera pérdida de esfuerzo político, el debate se va a dar para temas que no deberíamos estar debatiendo. Yo creo que en esto, afortunadamente, el gobierno manifestaba una posición clara de que para la región metropolitana no existe justificación, ¿cierto? Ni estarían eventualmente dispuestos a medidas como el estado de sitio y espero que se mantengan en esa postura.
Claro, lo que pasa es que cuando lo dicen personas como el senador Insulza, que uno conoce, que tiene una larga trayectoria en política, que fue ministro del Interior, uno tiende a creer que él sabe más que lo que uno podría llegar a saber. Entonces, claro, tienen una cierta credibilidad ese tipo de llamado al estado de sitio en esta ocasión. Bueno, y por eso son chamullos peligrosos. A mí, lamentablemente, fue muy decepcionante escuchar quién era de él, pero la verdad es que estos tipos de medidas se vienen proponiendo hace más de un año por distintos sectores políticos, nunca han dado ninguna justificación. Creo que Paula Codú habló con él hoy día relatada en la mañana, como él le dijo que esto era más bien una cuestión simbólica. Bueno, a ver, vamos a ir al estado de sitio que no se decreta en Chile desde 1986 por cuestiones simbólicas, sin que tenga ninguna capacidad de producir resultados positivos y más bien pudiendo producir resultados negativos, por favor. Entonces, también lamentablemente la clase política a veces tiene incentivos perversos, porque son personas, yo creo, inteligentes y trabajadoras, y lo respeto mucho, pero tienen incentivos perversos que se llaman elecciones, que se llaman, ¿cierto?, la capacidad de dar una respuesta para que mantengan el favor de la ciudadanía, y eso a veces lleva a plantear cosas que no tienen tanto sustento. Lamentablemente esta es una de ellas. Mauricio, ¿y tu opinión del debate de las cifras? Cifras que se dan vuelta para un lado, para otro, que se dan vuelta para aquí, para allá, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para tratar de sostener una u otra posición. A ver, ¿qué es lo que muestran los datos? Los datos fríos, después interpretémoslo. Los datos fríos, ¿qué es lo que muestran? Que en homicidios, ¿cierto? Llegamos al pic en un crecimiento que vino desde el año 2016, más o menos teníamos alrededor de 800 homicidios consumados al año 2022 llegamos a 1.330. El año pasado, afortunadamente, tuvimos una baja y bajamos a 1.248. Y hoy día los datos del primer semestre, que es lo más cercano que podemos tener, nos indican que estamos levemente bajo el año 2023. Esto es una buena noticia sin lugar a dudas. Cada persona menos que muere en el país es una buena noticia. No quiere decir que estamos en el paraíso ni que estamos en una situación óptima, pero este es el contexto que hay que poner esto. Los datos, recién leyendo un informe, por ejemplo, que sacó Libertad y Desarrollo, que no digamos tiene incentivos para ¿cierto?, dar buenas noticias en este tema, muestran como en todos los delitos de connotación social, sobre la base de los datos de las policías, de carabineros registrados en STOP, en todas las categorías había habido pequeñas bajas porcentuales. Entonces, por así decirlo, estamos en una cierta situación de estabilidad de la criminalidad con los datos que tenemos. Lamentablemente, ¿cierto?, esta estabilidad en el caso del homicidio se presenta en un nivel alto, muy superior al que tuvimos históricamente, y que nos obliga a no solamente conformarnos con la estabilidad, sino que hacer esfuerzos para que esto baje, ¿cierto? Pero yo escucho gente que estos días dice cosas como que nunca se había escuchado una cantidad de homicidios como las que tenemos. Técnicamente tenemos un poquitito menos, afortunadamente, que los 2 años previos. Ya, eso es lo que dicen las frías cifras. Pero es que estas cifras tienen un calor que la vemos en las imágenes, cuando matan a 4 niños juntos o cuando matan a otros, entran a una masacre, una balacera en una fiesta. El crimen tiene como una doble lectura, tiene una cosa que tiene que ver con un ámbito de los números y otro ámbito que tiene que ver con la emocionalidad, el miedo, lo que viene junto con el delito. Absolutamente, y es comprensible el calor y que la gente esto le genere preocupación y que demanda a la autoridad que responda con medidas, ¿cierto? Pero que las medidas sean efectivas, porque si no, no vamos a superar esta cuestión, punto 1. Y punto 2, si bien es comprensible este calor, esta emocionalidad, desde el punto de vista de la comunidad que se siente muy afectada, desde el punto de vista de quienes llevan adelante las políticas públicas, las diseñan o las reformas legislativas, se espera en cambio que el calor sea secundario a la luz de la evidencia, porque si hacemos políticas públicas sin evidencia o con mala evidencia, no le vamos a apuntar, y el calor se va a transformar en fogata y ese fuego se va a transformar en incendio. Entonces, ¿cierto?, hay que distinguir estos planos. Completamente legítimo que toda la comunidad de Lampa esté extraordinariamente preocupada, ¿cierto?, absolutamente legítimo, y hay que tener una política especial con ellos, hay que entender su situación, ¿cierto?, por poner solo ese ejemplo. Pero estamos hablando de las políticas públicas, ¿cierto? Las políticas públicas, si no se hacen bien, nos van a hacer que mañana el calor aumente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y en esa materia de políticas públicas, las cifras, se ha avanzado, ¿no es cierto?, en la unificación de las cifras, porque antes teníamos incluso cifras distintas de la policía, fiscalía y de la PDI.
Sí, en materia de homicidios sí, y esto es una buena noticia. Desde hace 2 años por primera vez tenemos un informe bastante robusto de cifras consolidadas. Esto nos está permitiendo tener mejor información que la que teníamos antes. Por ejemplo, este fenómeno que yo les describía del aumento de armas o el aumento que ha habido en lugares, cierto, en delitos cometidos o de homicidio en lugares públicos. Hoy día tenemos también algunas cifras que está produciendo el Ministerio Público, secuestros que antes no teníamos con tanta claridad. Estamos mejorando en eso, pero todavía nos falta mucho por saber. Y por eso yo también suelo no estar muy de acuerdo con esa típica expresión que uno escucha que dicen que se acabó el tiempo, los diagnósticos, el momento de la acción, ¿cierto? A ver, esto hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que en parte esto significa que tenemos que adoptar medidas que produzcan resultados concretos a corto plazo, como algunas de las que yo les sugerí al inicio de la conversación. Eso lo entiendo. Pero todavía nos falta mucho por entender. Por ejemplo, déjenme plantearle el mismo tema que estamos conversando. El que el 2023 haya disminuido la cantidad de homicidios. ¿Cuál es la razón? La razón es que efectivamente planes como el ECO han tenido impacto, ha mejorado la eficiencia en la persecución penal y esto está teniendo este impacto positivo, o tiene que ver con que esto obedece a alguna particularidad, en alguna región ocurrió algo, por ejemplo, cosas negativas como que alguna organización criminal ya adquirió un nivel de control territorial que hace que bajen los niveles de violencia, algo que en el debate a veces no se menciona. Claro. El crimen organizado no hace su negocio en cometer homicidios. El homicidio y la violencia en general son herramientas para lograr control territorial, que cuando se logra hay menos necesidad de ocuparlo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones hay que entenderlas muy bien para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, dónde tenemos que invertir más, dónde no. Y por eso es muy importante la evaluación. Por eso les citaba que evaluaciones preliminares de ECO muestran resultados promisorios, pero hay que estar encima de esto y hay que seguirlo, porque cada peso que metemos en esto, cada peso que metemos en aumentar X policía, tiene que ser evaluado, porque ese peso se podría gastar alternativamente de una forma cualquier mejor. Otra cosa, claro. Muchísimas gracias, Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, por conversar con nosotros. Verdad que es muy interesante y muy instructiva todo lo que tú nos has enseñado acá, porque efectivamente hay mucho que conversar en esta materia. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes por